de Lucas, Evangelio de Lucas, porque estamos ahí considerando al padre de Juan, que se llamaba Zacarías, y entresacando algunas lecciones en derredor de Zacarías. Lucas capítulo 1, versos 8, vamos a leer hasta el versículo 12. Evangelio según Lucas capítulo 1, versos 8 al 12. Nos dice la palabra: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Quiera el Señor añadir bendición a nuestras vidas con su palabra. Bueno, hermanos, aquí nos encontramos con que Zacarías le tocó en su turno y de acuerdo al turno que a él le correspondía presentar el incienso. Era sacerdote. Zacarías no era un sumo sacerdote, pero era un sacerdote que estaba calificado para poder entrar en el santuario, en el lugar santo, y presentar el incienso conforme a la costumbre entrando en el santuario. Toda la multitud que estaba allí rodeando el templo estaban afuera en una actitud muy importante. Dice la Escritura que estaban orando a la hora del incienso. Anoche aprendíamos así rápidamente que había una hora, un tiempo en que se presentaba el incienso, ¿verdad? Según lo vimos ahí en el libro de Éxodo, aprendimos que el incienso se presentaba, Éxodo 30, se presentaba, según el verso 6 al 10, se presentaba en la mañana y por la tarde, ya entrada la noche, cuando se encendían las lámparas, la luz, el candelabro allí en el templo. Y por la mañana, cuando se alistaban las lámparas, se limpiaban después de haber permanecido encendidas toda la noche. Entonces el sacerdote ofrecía el incienso, quemaba el incienso en el altar del incienso y allí estaba aquel olor fragante delante del Señor. Conocimos la composición de ese incienso y nadie podía tampoco tener un incienso igual, hacer un incienso para olerlo él, porque tenía que ser cortado de entre su pueblo. También, hermanos, dijimos que ningún extraño podía ofrecer incienso, ninguno que no fuera de la tribu de Leví y que perteneciera al sacerdocio arónico. Tenía que ser un sacerdote descendiente de Aarón que presentara el incienso. Nadie, aunque fuera de la tribu de Leví, que hubiera sido hijo de Leví, aunque fuera levita, no tenía el privilegio de presentar el incienso. Debía ser sacerdote, descendiente, hijo de Amram, descendiente de Coat, y Coat al mismo tiempo hijo de Leví, porque Leví tuvo 3 hijos, entre ellos estaba Gerson, estaba Coat y también se encontraba Merari. Pero Coat fue apartado para el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Y de Coat también descienden 4 descendientes, ¿verdad? Entre ellos Amram, Izar, estaba Hebrón y también Uziel. Esos 4 eran descendientes de Coat. Y de esos 4 descendientes de Coat, Amram, que fue el padre de Moisés, de Aarón y de María, es de donde vienen los sacerdotes, de Coat. De allí podían ser de Izar, podían ser de Hebrón o podían ser de Uziel, pero no podían servir como sacerdotes. Si eran hijos de Coat, sí, pero el sacerdocio de Coat va por la línea de Amram, el padre de Aarón, el padre de Moisés y el padre de María. Y de ahí descienden todos los sacerdotes. Se los compruebo. Así rápidamente vamos a el libro de Números capítulo 3. Números capítulo 3. Dice Números capítulo 3 y vamos ahí para leer los versículos 16.
hasta el versículo 19. Dice Números 3, 16 al 19. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Limni y Semeí. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Están los hijos de Coat. Los hijos de Merari por sus familias Mali y Musi. Entonces, 3 hijos de Leví, entre ellos Gersón, Coat y Merari. Pero de estos 3, el que fue escogido para de donde iban a ser el sacerdocio era Coat. Y no en sí Coat. De Coat nacen 4 hijos, entre ellos Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y de estos 4, Amram es el hombre a quien Dios escoge para el sacerdocio allí en el tabernáculo. Primer libro de Crónicas, capítulo 23 y versículos 12 y 13. Números capítulo 23, versos 12 y 13. Dice: los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos, para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entonces aquí encontramos que ni siquiera los hijos de Moisés pudieron ejercer el sacerdocio, sino únicamente los descendientes de Aarón, que era hijo de Amram, uno de los hijos de Coat. El mayor hijo de Coat es de donde desciende Aarón, y aunque Moisés era hijo de él, pero el sacerdocio fue dado a Aarón, porque él fue dedicado a las cosas más santas. Eso es el sacerdocio en el lugar santísimo. Entonces, ya tenemos claro, poco a poco se nos va a ir quedando, se nos va a ir metiendo eso en la cabeza, que no todos, aunque fueran levitas, eran sumos sacerdotes o sacerdotes. Ministraban, todos los levitas, todos, ministraban en servicio a los sacerdotes y al sumo sacerdote. En los sacrificios, en toda la administración que llevaba a cabo, en los sacrificios allí en el tabernáculo, posteriormente en el templo, servían todos los levitas para llevar a cabo los sacrificios que se hacían todos los días allí en el tabernáculo. Pero sacerdotes solamente eran descendientes de Amram, por la línea de Aarón. Y Aarón era el padre de Eleazar e Itamar, porque solo le quedaron esos 2 hijos, ¿se acuerdan? Porque Nadab y Abiú murieron porque presentaron fuego extraño, y solo quedó Eleazar e Itamar, y de ellos desciende toda la línea sacerdotal y sumo sacerdotal que sirvieron en el tabernáculo. Y es de allí donde dice la Escritura que pertenecía a la clase de Abías, y Abías era una de las clases descendientes de Eleazar que servían en el tabernáculo. Zacarías. Muy bien. Hermanos, vamos adelante para que nos vayamos compenetrando. Los extraños no podían ofrecer incienso. Y repito, aunque fueran de la tribu de Leví, si no era descendiente de Aarón, no podía presentar el incienso, no lo podía. Y eso ocurrió con el rey Uzías. Vamos a revisarlo rápidamente. Segundo libro de Crónicas 26, texto 16 al 21. Segundo libro de Crónicas 26, 16. Perdón, segundo libro de Crónicas, estoy diciendo, creo que es primer libro de Crónicas. Sí, denme un chancecito. Segunda, gracias hermano. Sí, gracias ahorita. Segundo libro de Crónicas 26. Sí, y leemos del versículo 16 hasta el 21.
Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Ah, qué cosa más trágica ocurrió en la vida de este gran rey Usías. Fíjense que si Usías no hubiera cometido este hecho de usurpar el oficio de presentar el incienso, hubiera sido uno de los mejores reyes en Israel. Porque todo lo que usted ve en Usías para atrás va a encontrar que Dios lo ayudó poderosamente. En el versículo 15 al final dice, el versículo 15 dice, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta ahí va todo bien con Usías, pero dice el texto 16, mas cuando ya fue fuerte, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. ¿Quiénes eran los únicos que podían quemar incienso? Según lo que hemos visto hacia atrás. ¿Quiénes podían? Los descendientes de Aarón. Los descendientes de Aarón, ¿verdad? De los hijos de Leví, el hijo Coat, y de Coat, Amram, que fue el padre de Aarón, y de Aarón, sus descendientes, que eran sacerdotes y sumos sacerdotes. Salían de este hombre Amram. De ahí, nadie. Ahora, este Usías, ¿de qué tribu era? Si era rey, ¿a qué tribu pertenecía? A la tribu de Judá, porque era descendiente de David, y David pertenecía a la tribu de Judá, en el reino del sur, porque en el reino del norte hubieron reyes de diferentes tribus, pero en el reino del sur, la dinastía siempre se mantuvo, porque de los hijos de David fueron poniéndose reyes, moría el rey y entraba su hijo, y así de esa manera había la sucesión de reyes en la misma familia de la tribu de Judá. Entonces, siendo de la tribu de Judá, ni siquiera de la tribu de Leví, este hombre se rebeló contra Dios y cometió un pecado que se llama prevaricación. Cometió prevaricación. La palabra prevaricación significa que una persona en el acto de sus funciones, conociendo qué cosas debe y no debe hacer, las comete. Esa es prevaricación, ¿verdad? Él hizo esto consciente de que lo que iba a hacer no le correspondía. Eso era prevaricación. Y este hombre cometió prevaricación. No podía ofrecer incienso. ¿Qué hizo Dios con Usías? Lo hirió. Y lo hirió con la lepra de la que no pudo librarse toda su vida, porque él más adelante dice que murió leproso. Fue apartado, vivió en una casa aparte, y allí vivió leproso hasta el último día de su vida. Murió leproso. Aprendemos aquí una gran lección para nuestras vidas. En este tiempo, hermanos, todos los creyentes somos motivados a ofrecer incienso. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, hay ministerios que no es dado a todos los creyentes.
Cada creyente tiene un don, cada creyente tiene un ministerio, cada creyente tiene una función en la iglesia, cada creyente. Y no debemos usurpar el ministerio, la función, el don de otro creyente a quien el Señor le ha dado. Debemos respetarlo, porque el peligro es que la lepra llegue. El peligro es que la lepra llegue. Yo debo ser consciente de que lo que hago, el Señor me ha puesto a hacerlo. No lo hago por competencia, no lo hago por quedar bien, no lo hago para que otros me alaben, no lo hago para ser exaltado delante de las otras personas, no. El servicio al Señor no es ni por competencia con nadie, es un servicio humilde, sencillo y dedicado al Señor, pero con amor y agradecimiento. Quien se mete en usurpar otros ministerios está acarreando para sí de repente alguna cosa que le pueda venir de parte del Señor. Vemos otro ejemplo de esto en el libro de Números, capítulo 16. Libro de Números, capítulo 16, y allí encontramos la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Leemos versículos 1 y 2, y de ahí pasamos a los versículos 33. 1 y 2 del libro de Números, capítulo 16. Aquí quiero ver que ustedes me observen algo y me sacan a luz que algo aquí que quiero ver. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Coré, ¿de qué familia era? Era de Leví, pero era de Izar. ¿Izar, hijo de quién era? Izar era hijo de Coat. Era hijo de Coat. Mire, estaban Amram, Izar, Hebrón y Uziel. 4 hijos de Coat. Amram, repitiendo conmigo, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y Coré, aunque era descendiente de Leví, pero no era hijo de Amram, tampoco era descendiente de Aarón. Aquí él era hijo de Isaac, de la tribu de Leví. Sí era levita. Y mire este otro grupo, dice, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Rubén nada tenía que ver con el sacerdocio, aunque fue el hijo mayor de Jacob, pero Rubén no tenía nada que ver con el sacerdocio, al igual que la tribu de Judá. Y aquí dice que estos, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. 250 que tomaron de toda la congregación, quizá de Rubén, de Efraín, de Leví, venían de Gad, de Isaacar, de todos estos trajeron gente, 250 hombres príncipes de renombre, allí en Israel. Y se levantaron unidos al séquito de Coré contra Moisés y Aarón. Se levantaron. ¿Para qué? ¿Qué es lo que querían hacer esto? Se juntaron para ofrecer incienso. Querían ofrecer incienso. Vamos al texto 33. Dice, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados.
los incensarios de ellos, que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, porque por cuanto ofrecieron en ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Claro, era determinante, ¿verdad? Dios trajo juicio contra Coré, su séquito. Ellos descendieron vivos a Seol, se los tragó la tierra, ¿verdad? La tierra abrió su boca y se los tragó. Y de delante de Jehová salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, porque no eran de los hombres que el Señor había escogido para presentar incienso. Eran de otras tribus, de toda la congregación. Y entonces estos murieron. Esos murieron. Y los incensarios que habían sido utilizados por ellos para ofrecer incienso, dice que fueron sacados, el fuego echado allá afuera, y ahora los incensarios fueron ahora batidos para hacer planchas y cubrir el altar de bronce que estaba donde se quemaba el sacrificio, allí en el altar del sacrificio. Y esto era para recuerdo de los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso. ¿Quién es una persona extraña en la iglesia para que quiera ofrecer incienso delante del Señor? Bueno, la palabra incienso en la iglesia tiene una categoría ya mucho más elevada, de gran trascendencia. Los creyentes, hermanos, tenemos la oportunidad de presentar incienso, pero ya no es el incienso en un incensario. Hoy el incienso que los creyentes presentamos es diferente, es distinto. Vamos a verlo. El incienso que los creyentes presentamos. Hebreos capítulo 13, texto 15. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ese es el Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué debemos ofrecer nosotros? Ya no tenemos que venir aquí con un incensario en la mano, meciéndolo aquí, que está encendido y presentando. No, eso lo hacían los sacerdotes descendientes de Aarón. Nosotros ahora presentamos incienso diferente, y aquí es que ofrecemos sacrificio de alabanza. Miren, qué bonito se siente cantar, ¿verdad? A veces estamos cantando bien, con todo nuestro sonido, porque estamos bien, nos sentimos bien de la garganta y todo eso, pero a veces no andamos bien, las amígdalas inflamadas, y de repente no estamos bien en nuestro cuerpo, podría ser que estamos mal de salud, pero hacemos un sacrificio. Hacemos un sacrificio. Yo no sé si a usted le ha tocado, yo a veces veo a creyentes que están aquí y no abren la boca. Bueno, podría ser que están muy mal, pero yo no puedo venir al culto y aunque ande muy mal de mi garganta, no puedo dejar de abrir la boca, ¿no? Aunque no me salga sonido, porque estamos presentando un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan. Hermano, vivimos contentos, agradecidos con Dios, y le presentamos nuestro fruto de alabanza a Él. Cantamos, qué bonito cantamos, qué bien cuando cantamos y nos sentimos unidos todos, nuestras voces, como un solo hombre, cantando al Señor con ánimo, con júbilo, con gozo, con fuerza. Estamos presentando un sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza
no es una cantar solo por cantar. Sacrificio de alabanza tiene un sentido. Tiene un sentido. Hay una conducción. Me gustó el domingo pasado y este domingo también, parece que íbamos siguiendo un poco el hilo, pero el domingo pasado se siguió muy bien la guía del Espíritu Santo en los himnos que se pidieron en el culto de cena. Yo creo que los que vamos a pedir himnos debemos estar en conexión, poner oído a la oración que hizo el hermano y al himno que recién cantamos, para conectar nuestra oración con lo que estamos cantando, o conectar lo que vamos a cantar con lo que hemos orado. Le escuchamos la oración, algo me parece, este himno conecta con esto y me gusta mucho. Y entonces ahí va, conectados en un mismo espíritu. Hay un sacrificio, ¿verdad? Pero en una conexión, en la dirección del Espíritu Santo, ofreciendo un sacrificio de alabanza que confiesan su nombre. El domingo pasado yo pedí el primer himno que hablaba del nombre del Señor. No lo había pensado. Yo no lo había pedido el himno, pero alguien más se conectó con el nombre y siguieron el nombre. Otro pidió del nombre y alguien oró sobre el nombre. Estamos conectados. Eso es seguir la línea. Eso es seguir la línea. Cuando no se sigue esa línea, entonces, hermanos, otro pidió un himno, a veces pide un himno de oración en un culto de cena, un himno de predicación de evangelio en un culto de cena. No está conectado. Se perdió el incienso, se perdió. Ya no lo ofrecimos como debía ser ofrecido. Pero es que, perdón. Hermano, el texto que dice el apóstol Pablo, oraré en el espíritu. Y con el entendimiento. Ahí está. También dice cantaré, ¿verdad? Y cantaré con el espíritu y con el entendimiento. Ahí está. Eso encaja muy bien. Gracias, hermano Fabián. Bueno, más podríamos hablar de eso, pero es que la idea está ahí, hermano. Ofrecer un sacrificio de alabanza, de adoración. De repente los mismos himnos de evangelio. Si pedimos himnos de evangelio, de repente conecta la idea con otros himnos y así vamos, o en la oración de repente, ¿verdad? Estamos mencionando lo que se ha cantado, ¿verdad? Eso es de esa manera. ¿Qué más tiene que ver con ofrecer incienso, hermanos, delante del Señor? Bueno, nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Fíjese ahí Apocalipsis capítulo 5, texto 8. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Oiga, había un servicio en el cielo de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postraban delante del Cordero cuando el Señor hubo tomado el libro. Y entonces esos se postraban delante del Señor y estos tenían arpas, tenían copas llenas de incienso. Y note que ese incienso de que estaban llenas esas copas eran las oraciones de los santos. Cuánto bien hace orar, hermano. Cuánto bien. Yo me pongo a pensar cómo estará la copa mía allá arriba. ¿Cómo estará? ¿Estará llena o estará penitas? Ya penitas. Que no logra subir porque casi no oro. ¿Cómo estará? Bueno, reforcemos todavía un poco más eso. Apocalipsis capítulo 8, verso 3. 8:3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Otra vez enfatiza eso, hermano. Es que las oraciones de los santos hacen eco en el cielo. Usted ora, su oración está allá, llenando alguna copa. Allá está. Y aquí dice que a estos ángeles, dice, se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Allá dice que el incienso son las oraciones de los santos, pero aquí se añadió mucho más incienso a las oraciones de los santos, como un olor grato. Cuando usted ora, su oración es un olor grato.
Cuando usted canta, su canto es un canto grato delante del Señor. ¿Pero qué más? Tiempo se nos va. Solo voy a ver una cosita antes de terminar. ¿Qué más nosotros debemos hacer para este asunto de el incienso? Filipenses capítulo 4, texto 19. Cuatro 19. Dice, perdón, 4:18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de mí. ¿Usted está leyendo conmigo? No, delante de Dios. ¿Qué era lo que los filipenses habían hecho con el apóstol Pablo? ¿Qué hacían con él? ¿Dónde se encontraba Pablo cuando está escribiendo esta carta a los filipenses? Preso, estaba preso en Roma. Y los hermanos de Filipos le enviaron una y otra vez. Dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. De repente hacemos nosotros una colecta, una contribución, una ofrenda para alguien en particular, algún hermano de aquí que está pasando alguna dificultad o algún hermano de afuera. Es olor fragante, es sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Los macedonios fueron ejemplo de eso, según 2 Corintios capítulo 8. Rogaron a Pablo que se les permitiese el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Olor fragante. Olor fragante. Solo quiero que pensemos en eso. ¿Cómo es el incienso nuestro? ¿Cómo es? ¿Cómo somos? En nuestras alabanzas, en nuestras oraciones, y el fruto del labio confiesa en su nombre, y en nuestras ofrendas. Podría ser que no recojamos una colecta, pero ofrendamos el primer día de la semana. Esa ofrenda que damos el primer día de la semana no es para ninguna persona en particular, es para Dios. Porque aquí no se paga pastor. ¿Verdad que no? ¿O sí? No, aquí no se paga pastor. El dinero que se recoge el primer día de las ofrendas, el primer día de la semana, en ofrenda, es para los santos, para las necesidades de los santos, de esta asamblea y otros de afuera. La iglesia en La Jutosa suena en diferentes partes, suena, hermanos. De repente ustedes no se dan cuenta, pero alguien nos dice, el hermano fulano, hermano sultano, hacemos un envío para fulano, y ahí están los recibos. Ahí están los recibos, hermano. ¿Por qué hacemos eso? Porque este es un sacrificio de acepto agradable delante del Señor. Que las iglesias también participemos como iglesia ayudando a otros hermanos, ¿verdad? Y allá es donde se va anotando. La iglesia en La Jutosa. Ustedes van a aparecer en el cielo, en la iglesia en La Jutosa. Ayudamos, hermano. Yo no me di cuenta, fíjense. Sí, pero ayudamos. Ayudamos, hermano. Y cuando se da el informe de las ofrendas, allí se dice, ayuda para hermano, para este, para el otro, y ahí. Muy bien. Tiempo se ha ido, nos quedamos ahí. Continuamos el jueves, Dios mediante. Que el Señor nos bendiga con su palabra.